En Origen Inexplicable, exploramos historias que desafían la lógica y ponen en duda todo lo que crees saber. Esta es una de ellas. ¿Y si te dijera que en México existe un caso que muchos comparan con Roswell, pero del que muy pocas personas han escuchado hablar? Una historia que habla de un objeto detectado por radar, de una avioneta que desapareció, de un supuesto hallazgo en medio del desierto, y de preguntas que más de 50 años después siguen sin encontrar respuesta. Pero la verdadera incógnita no es si un objeto extraño cayó en Chihuahua. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué esta historia sigue viva después de tanto tiempo? ¿Fue simplemente una leyenda que fue creciendo con los años? ¿O ocurrió algo en el desierto de Coyame que nunca llegó a conocerse por completo? Para intentar responder esas preguntas, tenemos que viajar al verano de 1974, al norte de México, al inmenso desierto de Chihuahua, un lugar donde el silencio parece no tener fin, donde el calor puede superar los 40 grados y donde incluso hoy hay kilómetros enteros sin una sola señal de vida. En aquella época, el aislamiento era todavía mayor. Las carreteras eran escasas, las comunicaciones limitadas, y cualquier accidente podía tardar horas o incluso días en ser descubierto. Era un lugar perfecto para que un hecho extraordinario pasara desapercibido, o para que una simple historia creciera hasta convertirse en uno de los mayores misterios de México. Según la versión más difundida del caso, todo comenzó cuando un objeto desconocido fue detectado por sistemas de radar mientras se dirigía hacia territorio mexicano. No aparecía registrado como un vuelo comercial, no seguía una ruta conocida y, de acuerdo con los relatos que han circulado durante décadas, su comportamiento resultaba difícil de explicar. Algunos investigadores afirman que cambiaba de dirección de forma repentina. Otros sostienen que aceleraba, desaceleraba y volvía a modificar su trayectoria, como si no siguiera las leyes normales de un vuelo convencional. Sin embargo, hasta el día de hoy, esos registros nunca han sido publicados oficialmente, y esa ausencia de información verificable es una de las razones por las que el caso sigue dividiendo opiniones. Pero lo verdaderamente inquietante es que ese supuesto objeto no estaba solo. Mientras avanzaba hacia el norte de México, una pequeña avioneta civil también sobrevolaba la región. Y aquí, la historia da un giro inesperado. Según los relatos, ambos desaparecieron prácticamente en el mismo punto del radar. Dos contactos, dos trayectorias distintas, un mismo lugar. Y después, nada, silencio, no hubo comunicación, no hubo una explicación inmediata, solo un espacio vacío en las pantallas, donde segundos antes aparecían dos señales. Si aquello fue un simple accidente, ¿por qué terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios del país? Esa es precisamente la pregunta que ha mantenido viva esta historia durante más de medio siglo. Tras la desaparición, comenzaron las labores de búsqueda. Hasta aquí, la mayoría de las versiones coinciden. Lo que ocurrió después es donde la historia comienza a dividirse entre hechos documentados, relatos y especulaciones. Según la versión más difundida, los primeros en llegar a la zona habrían sido elementos del ejército mexicano. Algunos investigadores sostienen que el área fue asegurada con rapidez y que el acceso quedó restringido para cualquier persona ajena al operativo. Si aquello fue simplemente un accidente aéreo, ¿por qué, según estos relatos, habría sido necesario acordonar una zona tan extensa del desierto? Hasta el día de hoy, no existen documentos oficiales que confirmen que ese operativo ocurrió exactamente de esa manera. Pero la historia no termina ahí. Con el paso de los años, comenzó a difundirse otra versión todavía más inquietante. Debido a la cercanía con la frontera,
Algunos investigadores afirman que autoridades estadounidenses también habrían seguido muy de cerca lo que estaba ocurriendo en Coyame. Incluso existen relatos que aseguran que personal militar de Estados Unidos habría ingresado a la zona y recuperado un objeto desconocido. ¿De qué objeto hablaban? Nadie lo sabe con certeza. Según esas versiones, no se trataba de los restos de la avioneta, sino de algo completamente distinto. Un objeto metálico, sin alas, sin hélices, sin ventanas visibles, y cuya forma no coincidía con la de una aeronave convencional. Es importante decirlo con claridad. Hasta el día de hoy, no existe evidencia pública que confirme que ese objeto realmente fue encontrado. Tampoco existen fotografías verificadas, ni documentos oficiales desclasificados que demuestren que militares estadounidenses recuperaron algo en el desierto de Coyame. Sin embargo, la ausencia de una explicación definitiva ha permitido que esta historia continúe creciendo desde hace más de 50 años. Y quizá esa sea la razón por la que muchos comenzaron a compararla con otro de los casos más famosos de la historia, Roswell, porque cuando un supuesto objeto desconocido, una operación militar y décadas de silencio aparecen en una misma historia, las preguntas parecen multiplicarse por sí solas. Con el paso del tiempo, diferentes investigadores recopilaron testimonios, documentos indirectos y relatos atribuidos a personas que aseguraban conocer detalles del incidente. Algunas versiones coinciden entre sí, otras se contradicen completamente, y mientras unas fortalecen el misterio, otras hacen que resulte todavía más difícil distinguir entre la realidad y la leyenda. Eso plantea una pregunta interesante. Si toda esta historia fuera completamente falsa, ¿por qué ha sobrevivido durante más de 5 décadas? ¿Por qué continúa apareciendo en libros, documentales, podcasts y conversaciones sobre los grandes misterios de América? Tal vez porque nunca existió una explicación definitiva capaz de cerrar el caso. O tal vez porque la ausencia de respuestas siempre deja espacio para nuevas teorías. Lo cierto es que el caso Coyame ocupa un lugar muy particular dentro de la historia del fenómeno ovni. No porque exista una prueba irrefutable de que una nave extraterrestre cayera en el desierto mexicano. Hasta el momento, no la hay, sino porque reúne todos los elementos que alimentan un gran misterio. Un objeto detectado por radar, una desaparición, un desierto prácticamente vacío, versiones contradictorias, supuestos operativos militares y décadas de silencio. Quizá todo pueda explicarse como un accidente aéreo cuya historia fue transformándose con el tiempo. Quizá algunos detalles fueron exagerados o añadidos muchos años después. O quizá todavía falta una pieza del rompecabezas que nunca llegó al conocimiento público. Después de más de 50 años, seguimos sin saber exactamente qué ocurrió en aquel rincón del desierto de Chihuahua. Lo único cierto es que la historia continúa viva, y cada vez que alguien vuelve a preguntarse qué pasó realmente en Coyame, el misterio parece comenzar otra vez, porque algunos secretos desaparecen con el tiempo, pero otros permanecen ocultos bajo la arena, esperando a que alguien vuelva a hacer la misma pregunta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Coyame? Historias como esta nos recuerdan que, a veces, la realidad puede ser más impactante que la ficción. ¿De qué otro caso te gustaría que hablemos? Porque aquí, en Origen Inexplicable, siempre hay algo más por descubrir.